Sí, sí, sí. Sabemos que pasó un montón de tiempo desde el último episodio. Y muchos kilómetros. Muchos kilómetros también. Sabemos que pasó mucho tiempo, como 2 meses, un poquito más, desde el último episodio que grabamos. Y bueno, ¿qué le vamos a decir? Estamos viajando en una combi. Así que grabamos cuando podemos y en realidad queremos siempre tener algo bueno, conciso y puntual para compartirles. Bienvenidos al podcast de Convisionados. Nelson Bach y Ana Tom comparten sus experiencias con Dios y en la misión, mientras viajan en combi por Sudamérica. Acá estamos en el fin del mundo, saludando. Ushuaia, detrás de nosotros queda la ciudad. Estamos acá en lo que se llama Playa Larga. Es a unos 5 kilómetros de la ciudad, una playa en el canal, y la ciudad queda más hacia atrás, al fondo del cerro, de la montaña que se ve allá. Sí, llegamos hace 2 semanas más o menos. Sí, como 2 semanas. Va a ser que estamos en Ushuaia, en lo que se conoce como el fin del mundo, porque es la última ciudad habitada que se considera ciudad al extremo sur del continente americano. Todavía están en pelea Argentina y Chile por si es Ushuaia o si es el Puerto Williams, que está un poquito más siguiendo el canal Beagle, pero Puerto Williams es muy pequeño, no es considerado una ciudad. No, Ushuaia tiene... más de 80,000 habitantes. Sí, shopping. Y lo más lindo es que la última vez en el episodio dijimos que íbamos a entrar a Argentina y vamos a ver si llegábamos acá, y sí llegamos. Así que Sí. es todo un testimonio llegar acá, llegar al fin del mundo. Ahí están pasando los autos, si escuchan. Y estamos muy así como asombrados de que sí logramos llegar. Ahí está la combi. Sí. Hicimos más de 10,000 kilómetros hasta llegar acá. Entonces fue un tramo largo y tenemos muchas cosas que pasaron, que estamos guardando en nuestro corazón, que estamos pensando, que estamos procesando y aprendiendo en ese tiempo. Pero queríamos hablar sobre un punto especial, aparte de llegar acá a Ushuaia. Queríamos hablar un poco cómo fue la entrada en Argentina. Porque Argentina, lo que para nosotros tenía sorprendente era que no conocíamos tanta gente acá. Conocíamos gente en Brasil, conocíamos gente en Uruguay donde íbamos a llegar, pero acá no teníamos un contacto. Tuvimos un contacto, pero no lo conocíamos. Era un contacto que otro nos pasó de una iglesia en Chuele, que queda más o menos la mitad en el comienzo de la Patagonia. Sí. Bien arriba y en la mitad de Argentina, donde comienza la Patagonia, sí. Y sí, nosotros escribimos con ese contacto, contactamos para ver cómo iba a ser, quién nos iba a recibir, y esa persona encima no estaba en Argentina, sino que estaba en Estados Unidos, y nos pasó otro contacto, así que teníamos el contacto de un contacto de un contacto, donde escribimos y estuvimos un poco nerviosos de escribir. O sea, dudando, pero al final entendimos que sí teníamos que ir a Chuele. Y llegamos ahí, fuimos tan bien recibidos por la gente, por la iglesia ahí. Y de ahí se abrió una puerta para seguir visitando obras pioneras, obras misioneras en el sur de Argentina. Entonces a partir de ahí se abrió una puerta y de Chuele fuimos pasando en Puerto Madryn, donde vimos las ballenas. De ahí fuimos a Comodoro Rivadavia, que es una ciudad muy grande, 500,000 habitantes, que está así como es muy central en la Patagonia. Y estuvimos compartiendo ahí 2 semanas. Después bajamos, llegamos a Piedra Buena, donde estuvimos 3 semanas. Una ciudad muy chiquitita, sobre la ruta 3. Sí, pero que fue muy especial para nosotros también. Y así fuimos siguiendo. Después Río Gallegos quedamos solamente una noche. A veces quedamos en una ciudad como pasamos la noche para seguir viaje el otro día, y a veces quedamos instalados en las casas o en la iglesia durante más tiempo. Así que lo mismo pasó acá en Ushuaia. Después
De ahí entramos a Tierra de Fuego, que es una isla, es apartado, tenés que pasar el estrecho de Magallanes, y tenés que pasar con una balsa, tenés que salir de Argentina, entrar a Chile, de Chile pasar la balsa, de Chile entrar a Argentina otra vez y ahí estás en la isla de Tierra del Fuego, que es donde está Ushuaia y sí, que es la última ciudad en esa isla entonces. Así mismo. Entonces llegamos acá. Y acá atrás es el canal Beagle, que es como un pasillo, un canal, sí, que corta de un lado a otro del Océano Pacífico al Océano Atlántico. Y ese fue un lugar muy utilizado por la navegación hasta que se creó el Canal de Panamá. Y ahí quedó mucho más cerca para hacer las navegaciones y el comercio. Entonces se quedó un poco en desuso. Pero ahora sí está como muy movido por el turismo. Sí. Entonces así fue Argentina. Fuimos pasando, bajando, solo bajando. Y hemos aprendido tanto en eso de quedar en las casas y de compartir con las personas en sus casas. Sí, justo de eso queríamos hablar un poco porque para nosotros fue tan interesante que acá no teníamos ningún contacto, no conocíamos a nadie, pero Dios abrió esa puerta de conocer la iglesia menonita acá y pudimos ver todas las obras que ellos hicieron y hasta acá en Ushuaia estamos hospedados en la familia de unos misioneros. Tuvimos ahora estas 2 semanas en la familia de unos misioneros que están empezando una obra nueva acá en Ushuaia. Y pudimos entrar en las casas y no siempre fue fácil. No siempre fue fácil entrar a las casas, conocer gente nueva, adaptarnos a la vida de esas personas y... Tanto a la cultura del país como a la cultura familiar. Y eso es lo que nos desafiaba mucho y es lo que más aprendimos y estamos así re contentos de haber tenido esas experiencias porque entrar en una casa, que te reciban como uno más de la familia y ahí seguir viviendo ahí el día a día, compartir las comidas, compartir en la casa y experimentar eso de la rutina, de la vida en familia, fue algo muy especial para nosotros. Así en varios sentidos pudimos aprender y a flexibilizarnos nosotros también, a adaptarnos y también a aportar, porque eso es lo que uno encarna, un principio muy importante del reino, que es la comunión y el compartir. Entonces, como dice Jesús, es mejor dar que recibir. Entonces, a veces uno tiene que aprender también a dar y aprender a recibir. Y acá en Argentina estábamos aprendiendo mucho a recibir ese servicio por parte de las personas en sus casas y ahí uno ve que a veces de repente el orgullo te ataja de poder abrirte a recibir. Sí. Y pudimos dar también a veces, pudimos dar diferentes cosas y no siempre fue fácil porque uno siempre se conecta con nuevas personas, entonces uno tiene que meterse, ver, ser flexible, como dijo Ana. La flexibilidad para el reino de Dios es tan importante. Y eso fue algo que era uno de nuestros objetivos también. Sí. Aprender a poder vivir en cualquier circunstancia, ¿verdad? Sí. Otra cosa importante o interesante de la iglesia donde podemos hospedarnos o en las varias y en toda esa convención que se creó acá en la obra misionera fue cómo surgió. Sí. Porque el contacto que nosotros tuvimos se llama Juan Zibert, que es estadounidense, pero no es él que empezó la obra acá, sino que era su papá. Sus padres. Sus padres. Hace 50 años vinieron sus padres, como ellos eran estancieros allá en Estados Unidos y sintieron el llamado de venir a Argentina y trabajar acá y empezaron algo que siguió con su hijo, que tenía la oportunidad, así como sus hermanos, de volver a Estados Unidos, de estudiar, ser muy exitoso allá. Tuvo invitaciones de universidades. Todo latino quiere irse a Estados Unidos, a Europa, para estudiar, para tener una carrera, un título, y él tenía esa oportunidad y él entendió de parte de Dios que él tendría que seguir su vida acá y seguir la obra acá en Argentina.
Entonces hasta él cambió de nombre porque su nombre era John y ahora es Juancito le dice. Ay, chiquitito. Entonces es como un ejemplo muy impactante de cómo sus padres ya sembraron y siguió la próxima generación y ahora también su hijo, que serían los nietos de los que vinieron, también están siguiendo esa obra. Entonces eso nos impactó mucho de ver que acá en Sudamérica especialmente vimos, por ejemplo, en Brasil, el Jucum Brasil hace 50 años que empezó. Justamente cuando estábamos en Brasil se celebró los 50 años que llegó Jim Steer, fundador de Jucum que fundó, Brasil. Sí, y ahora Jucum Brasil es enorme, tiene muchas bases, tiene mucha gente, pero en algún momento alguien tuvo que venir de otro país. Y contaron, paréntesis, contaron el testimonio ahí. Él llegó con creo que $5 en el bolsillo al aeropuerto y se lanzó. Y escuchó el llamado de Dios, se lanzó y llegó con $5 en el bolsillo en Brasil, un país muy grande, para empezar Jucum. Y hoy en día, si uno mira lo que es Jucum y cuántas bases hay, no sé, ni idea, pero hay muchísimo. Y Jucum formó de cierta forma un poco también la cultura de la iglesia en Brasil. Sí, y cultura de envío misionero también, porque hoy en día Brasil es el segundo país que más envía misioneros en el mundo. El primero es Estados Unidos todavía. Entonces vemos que hace 50 años hubo todo ese movimiento que vino del norte al sur. Dimos un ejemplo de Jucum, otro ejemplo es de las iglesias que estamos visitando acá, pero hay ejemplos en Paraguay también. La misión a los H también es ya la tercera generación. Seminarios que están en el sur, así tanto en Paraguay como en otros países. La mayoría empezó hace 50, 60 años. Si vas a ver varias obras, varias convenciones, varias denominaciones, varias cosas, fue como que ese momento en la historia del siglo pasado que empezó y ahora ya sigue como la tercera generación. Y lo tomamos como algo normal. Y nosotros, claro, que estamos en esta generación ahora, disfrutamos de eso. Podemos ir a estudiar en un seminario, podemos ir a hacer un curso en Jucum, podemos visitar iglesias en la Patagonia. Es algo que ya está, pero en algún momento tuvo que empezar. Entonces lo mismo, tiramos la pregunta de vuelta hacia nosotros y hacia la gente que está ahora. O sea, esas generaciones anteriores están pasando la posta, ¿verdad? Como la carrera que van pasando. Entonces ahora es el momento de que nosotros tenemos que preguntarnos qué es lo que nosotros como generación estamos sembrando que va a quedar para el futuro. O en qué vamos a sembrar nuestra vida, ¿sí? ¿A qué vamos a dedicar? ¿A qué vamos a derramar? Porque lo que de Juan Siebert fue muy interesante, sacando un poco su historia, pero él nos contó, nosotros tuvimos el privilegio de tener una charla con él, nos contó que él tuvo un sueño y Dios le mandó hacia acá, pero él cuando él vino y dijo, bueno, yo me quedo en Argentina, yo dedico mi vida a eso, a la iglesia acá, a abrir obras misioneras, y abrieron mucha gente conoció el evangelio, no digamos gracias a ellos nomás, pero era lo que Dios usó para alcanzar personas, ¿sí? Entonces, muy interesante ese punto. Pero lo que él dijo, que cuando él volvió, mucha gente no entendió eso. Mucha gente dijo, ¿cómo él rechazó la oportunidad? Tuvo una invitación de una universidad donde podía ir, porque él era buen jugador de fútbol. Entonces podría jugar fútbol ahí. O sea, tipo, una oportunidad humanamente hablando gloriosa. Sí, perfecta. Una oportunidad de desarrollar carrera. Y él dijo que mucha gente no entendía cómo él pudo rechazar eso, ¿sí? Pero nosotros ese viaje pudimos ver mucho eso de que lo que para el mundo a veces parece lo perfecto o una buena oportunidad. Lo más lógico. Lo más lógico no es siempre lo más lógico para Dios. Y no es siempre donde Dios nos quiere usar. Y a veces nos abre una puerta y caminamos un tiempo por ese camino, pero después la cierra para que nosotros crecimos en esa área. Y después nos abre otra puerta donde tenemos que seguir y dejar cosas que se estaban, no sé, a veces convirtiendo en nuestros ídolos, ¿sí? Sí, como lo que es humanamente algo grande o exitoso, no necesariamente es algo grande en el reino de Dios. Nosotros estamos en un tiempo donde se confunde mucho la influencia, el título,
el lugar de poder que uno tenga o lugar de influencia, se confunde eso con una autoridad o con ser importante en el reino de Dios. Y Jesús mismo dijo cuando los discípulos le preguntaron, nosotros queremos tener un lugar ahí al lado de tu trono, y él le dice, el que quiere ser el más importante es el que tiene que servir a los otros. Entonces en el reino de Dios la matemática es diferente. El que sirve es el más importante. Y cuántas historias que nosotros ni vamos a conocer, pero de grandes siervos de Dios que entregaron sus vidas, que sirvieron en el anonimato, que quizás, o sea, no quizás, seguramente en el cielo vamos a ver gente, como dice Jesús, los últimos van a ser los primeros, sí, y los primeros van a ser los últimos. Mucha gente que nosotros pensamos que va a estar en la primera fila, quizás no esté, quizás no, para el reino de Dios no fue tan importante lo que humanamente nosotros valoramos tanto. Entonces eso es algo que nos marca mucho, que no buscar las cosas solo por lo grande que parezcan para los hombres, sí, sino que aquello que es grande en el reino de Dios quizás no sea tan relevante para las personas. Lo mismo con el viaje, nosotros decidimos tomar el tiempo de realmente aprovechar, realmente vivir acá el momento, experimentar lo que estamos aprendiendo, lo que estamos viviendo, y no tanto en hacer un influencer de viaje o tipo estar compartiendo todo lo turístico y eso, porque no es nuestro objetivo. Sí. Nuestro objetivo es ver qué Dios está haciendo, sembrando en nuestras vidas en ese tiempo. Y volviendo a ese tema de las generaciones, entender que lo que nosotros estamos viviendo como generación hoy, eso no tiene que importar solo para ahora, porque estamos muy enfocados como generación en lo que es mi propósito, mi llamado, que es lo grande, Dios tiene un gran plan para tu vida, mi ministerio, un gran ministerio para vos, o querer mucho esa visibilidad. Y tipo, a veces lo que Dios quiere hacer con tu vida no va a ser algo que se va a ver ya mientras vos estés vivo. Tal vez vos tenés que sembrar tu vida en algo que recién en la próxima generación se va a ver los frutos. Y eso es lo que yo volvía con el tema de esas obras que empezaron hace 50 años, 60 años. Y hoy ya es algo normal, hoy disfrutamos de eso. Pero alguien tuvo que sembrar no solo su vida, sino de sus hijos, de sus nietos en un lugar para poder ver hoy ese fruto. Sí. Y ahí nos lanzamos la pregunta a nosotros, ¿dónde nosotros podemos, o dónde Dios nos llama a nosotros a sembrar nuestra vida? Uh-huh. Y eso es algo que cada uno tiene que preguntar a Dios cuáles son sus sueños, cuáles son sus propósitos para tu vida, y quizás no va a tener tanto sentido, sí, humanamente hablando. Y eso es lo que también dice en Hebreos, que varios héroes de la fe, o sea, sembraron y vivieron y trabajaron en cosas que mirando una promesa que ellos no alcanzaron. No vieron el resultado, pero sí tenían una promesa. Sí. Pero quizás acá en la tierra no vamos a ver el resultado aún. Entonces ahí es el desafío. ¿Será que estamos dispuestos a hacer algo así por el reino de Dios? ¿O será que al darnos, o sea, al mirar esa realidad, podemos sondar nuestro corazón y ver cuáles son nuestras motivaciones realmente? Entonces eso es algo que va más allá de nosotros mismos. Eso siempre es el llamado. Que uno pueda servir en el reino. O sea, que lo que es importante para Dios va más allá de tu propia vida, sino que esto tiene una importancia, no sé, para el futuro, para que se siga extendiendo también. Y evidentemente con el objetivo en la eternidad. Amén. Uh-huh. Y especialmente con el tema de vivir en las casas y compartir y recibir y dar y todo eso, aprendimos que no siempre uno no va a molestar. A veces uno tiene que molestar
para poder tener parte en eso. Así como cuando Jesús dijo que iba a lavar los pies de sus discípulos. Y Pedro le dice, no, Jesús, ¿cómo vos me vas a lavar los pies? Y ahí Jesús dice, si vos no me dejas lavar tus pies, no tenés parte conmigo. Así. Entonces esa comunión que se da entre hermanos en la fe, a veces va a costar, a veces va a molestar. Sí, siempre cuando entramos en las casas nosotros vimos eso. Dejamos muchas cosas en Paraguay y hoy en día podemos decir que tenemos casas por toda la Patagonia porque pudimos entrar en tantas casas, dormir en tantas casas y también a veces en la combi, a veces en la casa nos invitan. Siempre depende de la situación, pero entrar en las vidas de las personas y verlos ahí físicamente en las casas como estamos, y a veces molesta, a veces uno molesta, a veces uno se roza y todo eso, pero tenemos de cierta forma ahora casas por toda la Patagonia que fue una experiencia muy maravillosa que tuvimos acá. Con todos los lugares ya. En Brasil vivimos meses también en la casa de alguien. En Uruguay estuvimos acá para allá y en Uruguay tuvimos el privilegio de que alguien nos preste la casa, mi primo, así nomás, tipo, sí, justo vamos a salir, nos confió la casa. Y así en todo el viaje pudimos experimentar eso, que tenemos ahora casas, amigos, amistades, familias con las cuales podíamos relacionarnos. Claro, somos diferentes de cierta forma, vemos cosas diferentes, claro que sí, pero igual, ese amor por Cristo y por vivir el reino de Dios nos unió a todos nosotros y eso fue maravilloso. Y que para poder experimentar ese nivel de comunión y ese nivel de poder recibir esas cosas en el reino de Dios también, uno tiene que estar dispuesto a entregar todo, tiene que estar dispuesto a entregar todo y tiene que estar dispuesto a quebrar su orgullo y para recibir, para molestar al otro con necesitar ayuda, con estar, con ser una visita, con estar ahí. Vos vas a molestar. Hoy en día estamos muy así que no queremos molestar más, no queremos pedir ayuda, necesitamos algo. Autosuficiente. Sí, hay esa cultura de ser independiente, autosuficiente todo el tiempo. Entonces yo no necesito, yo puedo solo. ¿Quién dijo que vos puedes solo? Todos necesitamos unos a otros. Y para poder experimentar eso, uno tiene que doblegar ese orgullo y reconocer que sí necesita ayuda, pero que también puede dar ayuda. Entonces vos das todo y también recibís lo que necesitas. Y eso solo es posible cuando vos reconoces que vas a molestar, que vas a ser un incómodo, pero la otra persona, movida por el amor de Dios, también está dispuesta a pasar por ese incómodo porque también entendió eso, quiere dar, porque también recibe en eso. Entonces todos compartimos. Ese es lo que estamos así experimentando muy en carne, encarnando esa Eso es duele, pero igual es lindo. Sí, y es algo que queremos seguir viviendo en nuestra vida, en el futuro, cuando nosotros estamos de vuelta en un lugar establecidos. Aprendimos cosas que vamos a querer aplicar como principios así de poder también ser mucho más hospitalario hasta donde te duela, hasta donde te cueste. No solo dar aquello que no cuesta, entregar un poquito, hasta acá nomás. No, es entregar hasta donde te cuesta todo. Entonces, eso está siendo muy, muy increíble para nosotros. Sí. Y sí, llegar acá al fin del mundo, ahora ¿qué queda? Tu papá justo preguntó, ¿qué viene después del fin del mundo? Sí, nosotros llegamos acá, llegamos a Ushuaia, la idea es, acá no podemos seguir, hay agua nomás. No hay más camino. Bueno, allá atrás son nubes ahora, pero allá ya es Chile, todas esas montañas que se ven ya pertenecen a Chile. Y sí, la idea es volver por la Ruta 40, nosotros bajamos por la Ruta 3, que es más a la costa, la Ruta 40 está más por la cordillera. Y vamos a ir subiendo, quizás vamos a parar un poco menos de lo que paramos en la avenida,
La idea es tener un tiempo con Dios para poder absorber más lo que aprendimos, lo que vimos, lo que Dios nos habló a cada uno y seguir reflexionando eso para que el viaje tenga un fruto más fuerte en nuestras vidas, ¿sí? Ujú. Absorber más eso. Pero siempre estamos en la mano de Dios y Él, ya aprendimos que Él dirige nuestros pasos Sí, y nos va a mover a donde Él nos quiere mover en el eso, próximo tiempo. eso es lo increíble, sí, poder seguir esa dirección de Dios. Para nosotros entrar en Argentina fue eso, fue recibir una dirección clara, una puerta abierta y seguir. Y también poder disfrutar de la creación, o sea, esto es lo más increíble también para nosotros, poder hacer los trekkings, poder aprovechar las cosas que están ahí, que son gratis, que son de la naturaleza, lo que la naturaleza nos da, no, lo que Dios nos da para disfrutar, estar en contacto así, vos tener mucho más este flujo de la vida así, más natural, no sé, sin divagarme mucho, pero disfrutamos mucho ver la nieve, las montañas, el mar. Entonces, Los pingüinos, sí, los animales. Ballenas. Entonces, eso es algo que te habla también de, es, como dice la palabra, es los cielos declaran la gloria de Dios. Entonces, uno puede maravillarse de esas cosas también y buscar más, estar en contacto con el que hizo cada cosa con su detalle, ¿no? Amén. Entonces así, les mandamos muchos saludos, gracias por escuchar hasta acá Sí. y nos seguimos viendo por ahí. Chao, chao. Chao.